Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Qué gusto nos da nuevamente saludarlo de parte de Iglesia Nazaret Sur. Continuamos con este segmento del mensaje de Dios para su pueblo a través de sus siervos los profetas. Y en esta ocasión seguimos con el estudio de Ezequiel. Y pues toca el capítulo 4, así que yo le invito a que abra su Biblia en el capítulo 4 de Ezequiel y podamos estudiar juntos este pasaje. No olvidemos que Ezequiel ha quedado mudo. En el capítulo 3, Dios dice que ha pegado su lengua al paladar. ¿Puede imaginarse eso? Así que, ¿cómo llevaría su mensaje el profeta? Pues lo utiliza a través de la dramatización, a través de los símbolos, a través de la mímica. Y a partir del capítulo 4 al 12 aproximadamente, el profeta lleva el mensaje acerca de la caída de Jerusalén. Y es que preste atención a esto. Jerusalén y sus habitantes estaban confiando más en el templo y en la ciudad como un amuleto. Dios no permitiría que Jerusalén caiga. El templo jamás será destruido. Dios no permitirá eso. Así que ellos se sentían seguros de la victoria a pesar de estar exiliados. Y muchos falsos profetas se habían levantado diciendo: no se preocupen, esto no durará mucho. Dios los traerá de regreso muy pronto, así que aguanten. El regreso es pronto, pero Dios les dice no. Su pecado merece un castigo fuerte. Y el mensaje, que no era un mensaje popular, les decía que el castigo duraría un periodo largo de 70 años. Así que en el capítulo 4, Ezequiel empieza a hablar de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y la salida de la gloria de Dios del templo y de Jerusalén. ¡Qué triste mensaje le toca a Ezequiel compartir a sus hermanos! Pero vea lo importante, es necesario reafirmar que la palabra del Señor debe proclamarse. Dice los primeros 3 versículos: Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Así que el profeta tiene que tomar un adobe. Se han encontrado tablas entre 25 y 50 centímetros de adobe y hay dibujos, hay mapas dibujados. Y es lo que le pide acá Dios al profeta. Dibuja la ciudad de Jerusalén, pero alrededor dibuja también un campamento enemigo. Y pon máquinas de asedio, máquinas de sitio para sitiar a la ciudad. Y pon una plancha de hierro que era usada por los israelitas para cocinar su pan, para hornear su pan. Y dice: pone esa plancha entre la ciudad y entre ti. Y eso simboliza algo, eso simboliza que cuando Jerusalén clame, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, existirá una barrera que no dejará que el clamor llegue a mí. En otras palabras, en este momento la ciudad se queda sola. La ciudad se queda sola. Y eso es lo terrible, mi querido amigo y hermano, del pecado. El pecado separa de Dios.
el pecado nos aleja de Dios, ¿sí? Cuando nosotros pecamos y vivimos una vida de pecado, tiene un efecto nocivo para nuestra vida, pero no es un pequeño problema, es el mayor de todos los problemas porque tiene que ver con nuestro ser. Nuestro ser, nosotros fuimos creados para estar cerca, estar en comunión con Dios. Somos criaturas de Dios. Sin embargo, escúchelo bien, el pecado nos separa de Dios. Y esto es lo que está acá simbolizando. Luego dice en el verso 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Si en la primera parte vemos que el profeta está representando a Dios, ahí está la ciudad dibujada, ¿verdad? Está la plancha de hierro, y luego el profeta simboliza a Dios. Significa que Dios está separado de su pueblo por el pecado del pueblo, pero ahora el profeta toma el lugar del pueblo, y a eso le tocaba al profeta. Era ese intermediario, ese mediador que existía. No olvidemos que Ezequiel también era un sacerdote. Pero en este caso, la inmovilidad, el estar acostado a un lado y el estar acostado en el otro, era que llevaba el pecado del pueblo. Y el pecado del pueblo, en este caso del sitio, lo deja totalmente inmóvil, ¿sí? Preste atención a esto. El pecado lo deja totalmente indefenso ante el asedio. Hay un contexto de asedio y el profeta está ahí y carga. Eso es. El pecado es una carga y el profeta está inmóvil, ¿sí? No sabemos exactamente los 390 días y los 40 días que representa cada día un año. No sabemos exactamente qué significa. Algunos mencionan que es desde la construcción del templo de Salomón hasta el momento en el que está hablando el profeta. No sabemos. Lo que sí sabemos es de que son cantidades largas donde, escúchelo bien, por 390 años Dios envió profetas para que el pueblo se arrepintiera. Pueblo, arrepiéntate. Pueblo, vuelve. Pueblo, regresa a mis caminos. Y el pueblo no escuchaba. El pueblo no escuchaba. La gracia de Dios es grande. Profeta tras profeta, desfilando para hablarle al pueblo de parte de Dios. Y yo veo el día de hoy, queridos amigos y hermanos, con mucha preocupación, cómo la pandemia enfrió el corazón de muchos cuando se esperaba que esta pandemia pudiera traer a muchos nuevamente a un renovado compromiso con Dios. Pero en lugar de eso, muchos se alejaron de Dios. Y ya no tienen esa necesidad, ya no tienen esa profunda necesidad de buscar al Señor. Aunque no estamos seguros qué significan esos 390, sí podemos comprender que por mucho tiempo Dios buscó a su pueblo, pero su pueblo endureció su corazón y por muchos años, por un largo periodo, se rebeló contra Dios. Ahora están sufriendo el justo castigo.
Y el asedio no era cosa sencilla. Del verso 9 en adelante habla acerca de la tragedia que está viviendo. Dice, y tú toma para ti, en el verso 9, trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. ¿Saben que lo que está diciendo, por ejemplo, el versículo 11, cuando hablamos de que va a utilizar, aquí me perdí. En el verso 9, trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena. ¿Saben qué es lo que significa? Que tomaban de lo que tenían. Ya no era solamente de cebada, ya no era solamente de trigo, sino de lo que tuvieran, porque está ilustrando un ambiente de necesidad, un ambiente de escasez, como cuando ya no hay en la casa y uno empieza a buscar qué hay en la despensa, qué hay en la alacena, y uno encuentra un poquito de avena, hagamos avena. Un poquito de encaparina, hagamos encaparina. Es lo que nos queda, ya no tenemos nada. Y dice que comían de una racionada, 250 gramos aproximadamente, un pan y un cuarto de litro de agua, el mínimo. ¿Puede imaginarse la debilidad del pueblo? ¿Puede imaginarse la angustia del pueblo? ¿Puede imaginarse el hecho de saber de que no podrán comer? Y vean que el asedio será tal que ellos no tendrán leña para cocer, sino que el excremento humano seco lo utilizarán como combustible para poder preparar sus alimentos. Estamos hablando de una escasez angustiante. Estamos hablando de una necesidad al extremo. ¿Qué comemos? Pues aquí encontré un poquito de tal cosa, aquí encontré un poquito de tal cosa, juntémoslo y hagamos pan. No tenemos leña, pues aquí hay excremento ya seco, utilicémoslo como combustible, que de hecho en esas regiones aún se sigue utilizando el estiércol de la vaca, por ejemplo, pero no de humanos. El hecho de usar humano es la escasez, la angustia, las penurias que están pasando. Y dice, esto lo sufrirá el pueblo. ¿Saben por qué? Por su pecado, por su falta de arrepentimiento, por no buscarme a mí. Y queridos amigos, yo les digo que la paga del pecado es muerte, así lo dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte. Y estamos hablando de una muerte eterna para quienes no creen en Cristo. Este texto nos está simbolizando la crudeza de las consecuencias nefastas, tristes del pecado. Vea qué es lo que dice el verso 14. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad.
la destrucción de Jerusalén sería tan terrible, debilitaría al pueblo, los convertiría no ya en humanos, los convertiría en lo peor que pudieran imaginarse, en esa debilidad, en esa tristeza, en esa angustia, que ya estarían a ellos viendo cosas que no debieran ver por esa debilidad, por esa hambre, ¿sí? Y todo eso a consecuencia de su pecado, de su falta de arrepentimiento. Tantos años Dios llamando para que el pueblo le busque de todo corazón, y el pueblo no le buscó. ¿Qué haremos nosotros? Dios ha estado llamándonos. Dios ha estado buscándonos. Dios ha estado enviando a sus hijos a anunciar el evangelio. Pero ¿cómo estamos reaccionando? ¿Estamos reaccionando a medias? ¿Estamos más esperanzados en nuestras tradiciones de asistir al culto los domingos o de conectarnos los domingos? ¿De verdad estamos buscando al Señor? En arrepentimiento, en humildad, busquemos al Señor. Que Dios nos ayude para caminar en la senda del Señor. Por de pronto, los invito para el próximo jueves, para que sigamos con este estudio. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur.